Señor, ¿está seguro de que no quiere que llame a alguien para que le ayude? El motero blanco simplemente se le quedó mirando, empapado, cojeando, con su Harley de 1965, única en su clase, muerta en la grava. Hijo, no me queda nadie a quien llamar, y tengo que estar a 300 kilómetros al norte antes del amanecer, o romperé la promesa hecha a un hombre muerto. Elías Santamaría, de 19 años, miró el aviso de desahucio de la casa de su abuela pegado en la puerta del taller. Quedaban 60 días, sin dinero, sin opciones. Volvió a mirar al desconocido y se arremangó. Entonces ha venido al lugar indicado, señor. 3 noches después, 200 ángeles del infierno estarían plantados en su jardín al amanecer, y nadie en Puebla de los Pinos, Soria, estaba preparado para descubrir quién resultó ser aquel motero. Pero primero, dejadme llevaros al momento en que empezó todo esto. 3 días antes de aquel amanecer, Elías Santamaría era solo un chaval que no podía dormir. Era la mañana de un jueves en Puebla de los Pinos, Soria, una población de menos de 3000 habitantes, con 2 semáforos, pinares hasta donde alcanzaba la vista y un pequeño taller de reparación de coches en la Comarcal 12 que llevaba desangrándose durante 18 meses seguidos. Talleres Santamaría e Hijo. El letrero fue pintado a mano por su abuelo allá por 1986. La pintura se estaba desconchando ahora. La madera debajo estaba blanda por la lluvia. La alarma de Elías sonó a las 5:30 am. Siempre lo hacía. Salió de la cama, se puso la misma camiseta gris que llevaba ayer y caminó descalzo por el frío cintasol hasta la cocina. Las gallinas en la parte de atrás ya estaban inquietas. Les dio de comer, llenó la cafetera y la preparó para su abuela, Loreto, como lo había hecho cada mañana desde que murió su padre. 6 años, 6 años de la misma rutina. Su padre, Jaime Santamaría, murió en la explosión de una caldera en la fábrica de papel cuando Elías tenía 13 años, el único sostén de la familia, el único hijo de mamá Lore, el hombre cuyo nombre estaba en el cartel del taller ahí fuera. Elías no hablaba mucho de aquel día, nadie en la casa lo hacía, pero cada domingo por la mañana, sin falta, entraba en el garaje y limpiaba el polvo del viejo banco de trabajo de su padre. La taza de café de la que Jaime bebió la mañana en que murió seguía allí. El carburador a medio reconstruir en el que había estado trabajando seguía sujeto en el tornillo de banco, y escondido en una esquina, apoyado contra la pared, había un viejo catálogo de piezas de motocicletas a medida caballo de hierro de los años 90, con las páginas suaves y amarillentas por el uso. Una vez, cuando Elías tenía 7 años, le preguntó a su padre por qué guardaba ese catálogo de entre todos los demás. Su padre había sonreído y dicho: «Hijo, nunca tiro nada por lo que esté agradecido». Elías no lo entendió entonces, seguía sin entenderlo ahora, pero limpiaba el polvo de ese catálogo cada domingo de todos modos, porque su padre lo hacía. Porque hay cosas que sigues haciendo incluso cuando no sabes por qué. A las 6:00 de la mañana estaba en el foso del taller, levantando un capó, revisando el conducto de líquidos de una furgoneta Nissan de 2003 que pertenecía a uno de los últimos clientes fieles que le quedaban a Santamaría e Hijo. No había muchos. Una franquicia nacional de talleres había abierto a 15 kilómetros por la carretera hacía 1 año y medio. Edificio a estrenar, publicidad a nivel nacional, cupones en el buzón cada semana. La franquicia ya había acabado con 3 talleres familiares en la comarca. Santamaría e Hijo era el último que quedaba en pie. Para las 3:00 p.m., Elías ya se había lavado y salido por la puerta, caminando los 3 kilómetros hasta la estación de servicio, a las afueras del pueblo. Nadie sabía esta parte de su vida, ni siquiera mamá Lore. Trabajaba en el turno de noche de la gasolinera de 10:00 p.m. a 2:00 a.m. 4 horas la noche, 5 noches a la semana, cobrando en negro. El dueño, un hombre callado llamado señor Herrero, no hacía preguntas, y Elías no ofrecía respuestas. ¿Por qué lo hacía? Porque había un sobre de Manila escondido bajo su colchón. Dentro de ese sobre había una carta de admisión del programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid, con media beca. La carta tenía fecha de hacía 2 años. Había aplazado la matrícula 3 veces.
La carta oficial de aplazamiento de la Politécnica estaba justo al lado de la de admisión, recién recibida la pasada primavera. Tenía una línea que le encogía el estómago cada vez que la leía. El aplazamiento final expira 60 días a partir de esta fecha. 60 días. Después de eso, su plaza se perdería para siempre. Todavía necesitaba 18.000 euros para cubrir lo que la beca no pagaba, y la gasolinera le pagaba 11 euros la hora bajo cuerda. Hecha cuentas, nunca iba a lograrlo. Pero cada mañana, antes de que mamá Lore se despertara, sacaba 40 euros de su bote de ahorros y los metía en el monedero de ella. Ella siempre fingía no darse cuenta. Él siempre fingía que no veía que ella fingía. Ese era su baile. Ese era su amor. Su mejor amigo, Javi Valero, se había ido a la universidad en Madrid hacía 2 años. Javi llamaba todos los domingos por la noche. La conversación siempre era la misma. Hermano, sal de ahí. El año que viene, Javi. Dijiste eso el año pasado. Lo sé. Tu padre querría que fueras. Lo sé. Ahí era donde solía terminar la llamada. Porque lo que Javi no entendía, lo que nadie entendía, era que Elías tenía algo que Javi no tenía. Tenía a una abuela en una casa con techo de uralita, el cartel de un taller con el nombre de su padre y un aviso de embargo a 90 días que se acercaba cada mañana. Elías Santamaría no iba a ir a ninguna parte hasta que ese taller estuviera a salvo. Incluso si eso significaba perder la Politécnica de Madrid, incluso si eso significaba perder el único futuro que había deseado para sí mismo. Aquella tarde de jueves, la radio del taller advertía sobre una dana que subía desde el sur. Alerta por tormentas, posibles cortes de carreteras. Elías apenas prestó atención. Ya había visto tormentas antes. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que esta tormenta en particular traía a un extraño por la Comarcal 12 y que ese extraño traía el resto de la vida de Elías Santamaría en la parte trasera de una Harley de 1965 averiada. A las 4:15 de esa tarde, el cielo se había vuelto color pizarra. El viento doblaba los pinos y en algún lugar de la Comarcal 12 un motor estaba muriendo. Elías lo escuchó antes de verlo. Una tos enferma y traqueteante, el tipo de sonido que le dice a un mecánico que algo grave está a punto de ceder. Salió de debajo de la puerta del garaje, limpiándose las manos con un trapo. Fue entonces cuando vio al anciano, una figura vestida de cuero empujando una motocicleta negra por el arcén de la carretera, cojeando mucho, con una mano en el manillar y la otra agarrándose la cadera como si estuviera a punto de fallar. La moto era preciosa, incluso a 100 metros de distancia. Una Harley Panhead clásica, el tipo de máquina que ya no se veía fuera de los museos y estaba completamente muerta. El hombre la empujó hacia el terreno de grava justo cuando cayó la primera cortina de lluvia fuerte. Se inclinó sobre el manillar intentando recuperar el aliento. Elías salió corriendo. «Señor, déjeme ayudarle». El hombre levantó la vista. Rostro curtido, barba gris empapada, 65 años, tal vez más. Un chaleco de cuero desgastado cubierto de parches que Elías no pudo leer bajo la lluvia. Ojos azules que habían visto demasiado. «Muy agradecido, hijo». Metieron la Panhead en el garaje a cubierto. El hombre se desplomó en un viejo taburete en el momento en que bajó la pata de cabra. Le temblaba la pierna. Su respiración era áspera. Loreto apareció en la puerta de la cocina. Echó un vistazo al forastero. El cuero, los tatuajes, su forma de moverse, y se tensó. «Elías, todo está bien, mamá Lore». El anciano se levantó despacio, se quitó el sombrero empapado por la lluvia y lo sostuvo con ambas manos como si estuviera en la iglesia. «Señora, mi nombre es Hugo. Lamento terriblemente la intrusión. No se lo habría pedido si no tuviera que hacerlo». Los hombros de Loreto se relajaron un poco. «Los modales no cuestan nada, pero te lo dicen todo. Entre y resguárdese de esta lluvia, señor Hugo». Hugo se explicó mientras Elías se agachaba junto al motor. Llevaba conduciendo solo 3 días desde Málaga. La Panhead empezó a calentarse cerca de Despeñaperros, perdiendo fuerza al sur de Ciudad Real. La franquicia de talleres había sido su primera parada. Un chaval detrás del mostrador se rió de la moto. «No reparamos clásicas, viejo. Prueba en la siguiente comarca». Así que Hugo empujó su moto más de 1 kilómetro bajo la lluvia torrencial para llegar a Santamaría e Hijo. «Y hijo, necesito estar en Peña del Águila, Burgos, para mañana al amanecer.
300 kilómetros al norte, o romperé una promesa que hice sobre la tumba de un hombre. Elías levantó la vista. ¿Qué tipo de promesa? El viejo motero se quedó callado, miró sus botas. Cuando habló, su voz era más baja. Es el aniversario. Mi hermano Edu falleció el pasado junio. Hicimos un pacto hace décadas. Quien se fuera primero, el otro conduce hasta Peña del Águila cada amanecer en el aniversario. 2 minutos de silencio. Luego de vuelta a la carretera. Tragó saliva. 19 años y nunca he fallado. No pretendo empezar mañana. La lluvia golpeaba el techo de chapa. El trueno sonó lo bastante fuerte como para hacer temblar las puertas del taller. Elías miró la moto, luego a su abuela, luego a Hugo. Se deslizó debajo de la Panhead con una luz de trabajo y empezó a revisar. 2 minutos después, volvió a salir. Tenía el rostro tenso. Señor, voy a ser sincero. La junta de culata está reventada. La bobina de encendido está muerta. Hay una fisura en la camisa del cilindro y su carburador está tan obstruido que lo huelo desde aquí. La cara de Hugo decayó. ¿Puedes arreglarlo? Las piezas que necesita no existen en esta provincia. No para una Panhead de 65. Todos los talleres a 150 kilómetros a la redonda están cerrados desde las 5:00 p.m. Las carreteras están a punto de cerrarse. Incluso si las pidiera, tardarían 3 días. Los ojos del anciano se fueron a algún lugar lejano. Movió la boca, pero no salió ningún sonido. Metió la mano lentamente en su chaleco de cuero, sacó un fajo arrugado de billetes y lo tendió con mano temblorosa. Hijo, no estoy pidiendo caridad. Pagaré lo que valga, lo que tenga, lo que sea menos. Te lo ruego, por favor. Elías miró el dinero, luego al anciano. Los ojos de Hugo estaban húmedos, del tipo de humedad que un hombre intenta ocultar. Por favor, hijo, no me dejes fallarle. No mañana, no en esa peña. Detrás de Elías, Loreto se quedó muy quieta en el umbral. En la cabeza de Elías, la voz de su padre resonó clara, como si estuviera allí mismo de pie. Cuando un hombre se queda tirado bajo la lluvia, hijo, no le preguntas su precio. Afuera, un relámpago partió el cielo sobre Puebla de los Pinos. La lluvia se convirtió en un muro. Elías miró las manos temblorosas de Hugo y luego se arremangó. Guarde su dinero, señor. Mamá Lore, pon una cafetera. Va a ser una noche larga. El viejo motero se cubrió el rostro con ambas manos y dejó escapar un sonido que Elías nunca olvidaría. Un hombre adulto llorando de alivio en un taller a 60 días de ser embargado para siempre. Las siguientes 11 horas le contaría más tarde Elías a su abuela. Fueron lo más cerca que se había sentido de su padre desde el funeral, como si el hombre estuviera justo detrás de él, con la mano en el hombro, susurrándole instrucciones al oído. Lima Blues 02 p.m. Elías abrió el motor, quitó los tornillos de la culata, quitó la tapa de válvulas, sacó el carburador, colocó las piezas en el banco de trabajo en el orden exacto que su padre le había enseñado 6 años atrás. Cada tornillo, cada arandela, cada junta. Loreto trajo toallas, luego café, luego más toallas. Hugo se sentó en el taburete en la esquina, con el sombrero en el regazo, observando con ojos que no parpadeaban. 5:47 p.m. Diagnóstico confirmado. Junta de culata reventada. Camisa del cilindro agrietada. Bobina de encendido muerta. Carburador bloqueado por completo. Ninguna de estas piezas existía a 150 kilómetros de Puebla de los Pinos. La ferretería había cerrado hacía 1 hora. Las carreteras se estaban cerrando comarca por comarca. El taller de la franquicia en la carretera era un callejón sin salida. Es mayor que Elías se puso de pie. Se limpió las manos. Luego se giró hacia el banco de trabajo de su padre, metió la mano por debajo, sacó una caja de herramientas de acero y debajo de esa, una caja de cartón que no había abierto en 3 años. Dentro, chatarra. Piezas viejas que su padre se había negado a tirar, trozos que nadie más en esta comarca habría llamado útiles, incluyendo un trozo del bloque de motor de un Seat 130 y uno del 85. Elías lo levantó como si no pesara nada. Lo que no puedes comprar, lo construyes. Cualquier cosa que un hombre haya hecho, otro hombre puede hacerla de nuevo. Las palabras exactas de su padre de un recuerdo de hacía 10 años. Puso el bloque del Seat en el torno. 6:30 p.m.
La luz parpadeó una vez. 7:15 p.m. Se fue la luz por completo. Hugo hizo el amago de levantarse. Elías le hizo un gesto para que se sentara. No pasa nada. Quédese ahí, señor. Encendió el farol de queroseno que colgaba de la pared. Sacó la luz de trabajo a batería de su padre de la esquina, la misma abollada y rayada que Jaime había usado cada noche durante 20 años, y la enganchó al soporte del motor. El garaje brilló de color amarillo. Luego se puso a trabajar. Giró el bloque del SEAT en el torno a mano, lento, constante, milímetro a milímetro, ajustando el diámetro del cilindro a las especificaciones de la Panhead. Ajustó. Giró de nuevo. El sudor le corría por la espalda y goteaba de su barbilla sobre el acero. La lluvia golpeaba el techo de chapa tan fuerte que apenas podía oír su propia respiración. 8:48 p.m. Camisa encajada limpiamente. Había desmontado un viejo cortacésped en la parte de atrás el verano anterior. Sacó la bobina de encendido. La guardó en un estante para un día de lluvia. La agarró ahora. La probó en el banco con un multímetro. La aguja saltó limpia. Funcionaría. 9:30 p.m. Loreto le llevó a Hugo una taza de café recién hecho. El viejo motero la tomó con ambas manos como si fuera sagrada. ¿Cuántos años tiene, señora? 19, señor Hugo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este taller desde el día que murió su padre? Hará 6 años este junio. Hugo se quedó callado mucho tiempo. Su mano estaba más firme ahora. ¿Dónde aprendió ese truco con el torno? De Jaime, su padre. El mejor mecánico que esta provincia ha conocido jamás. Los ojos de Hugo parpadearon. Dejó la taza sobre el banco, metió la mano en su chaleco, sacó una pequeña y desgastada libreta de bolsillo, anotó algo con letras lentas y cuidadosas y la volvió a guardar. No dijo ni una palabra. 11:18 p.m. La Junta de Culata. No existía ningún repuesto en ningún lugar de este lado del país a esa hora, así que Elías cortó una a mano de una lámina de cobre que había estado guardando para un proyecto de escultura que nunca iba a terminar de todos modos. Marcó la forma con un punzón, la cortó con tijeras de chapa, recoció el cobre con un soplete de propano hasta que brilló de color rojo cereza. Lo enfrió en un cubo de agua fría, lo recortó con una lima sintiéndolo, palpando, de la manera que su padre le había enseñado. Es mayor que Hugo observó todo el tiempo. No se había movido de ese taburete en más de una hora. 12:34 a.m. Reensamblaje. Es mayor que Elías colocó la nueva junta, apretó los tornillos de la culata en el patrón cruzado. 3 pasadas, justo como su padre le enseñó. Conectó la bobina reconstruida, limpió y ajustó el carburador en una lata de café llena de gasolina. Tenía las manos negras de grasa. Le dolía la espalda. El farol parpadeaba peligrosamente bajo. 1:47 a.m. Toques finales. Purgó los conductos, revisó el punto de encendido, ajustó la separación de los platinos. Luego se puso de pie. Su camiseta estaba empapada de sudor. Le temblaban los brazos. ¿Quiere hacer los honores, señor? Hugo se levantó despacio, cojeó hasta allí, se sentó en el sillín, respiró hondo, cerró los ojos durante un largo segundo. Luego le dio al arranque. ¡Clic! Nada. La mandíbula de Hugo se apretó con fuerza. Sus hombros cayeron un poco. Elías se inclinó y comprobó la chispa. Inténtelo de nuevo. Clic, una tos, un chisporroteo. Luego silencio. La lluvia en el techo se sintió de repente más fuerte de lo que había estado en toda la noche. Loreto apareció en el umbral sosteniendo la cafetera, con los labios moviéndose en una oración silenciosa. Las manos de Elías temblaban ahora, no de frío, sino de esperanza. Se agachó, ajustó el tornillo del carburador exactamente un cuarto de vuelta. Una vez más. Señor. Hugo le dio al arranque por última vez. La Panhead cobró vida rugiendo, sin toser, sin chisporrotear, rugiendo como si fuera 1965 otra vez. Todo el garaje tembló con ella. El rostro de Hugo se desmoronó de una manera que Elías nunca olvidaría por el resto de su vida. El viejo motero inclinó la cabeza sobre el manillar. Sus hombros se sacudieron con fuerza. No hizo ni un sonido, pero las lágrimas le caían a raudales sobre el brillante depósito de gasolina. 2:14 a.m. Elías retrocedió. Se limpió las manos con un trapo.
Aguantará los 300 kilómetros, señor. Probablemente más. Querrá ponerle una camisa en condiciones dentro de un par de miles. Hugo levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Su voz era áspera. Hijo, acabas de resucitar una Panhead del 65 con la bobina de un cortacésped y la camisa de un Seat en medio de una tormenta a la luz de un farol. Eso no es trabajo de mecánico. Tragó saliva. Eso es una vocación. Elías simplemente miró al suelo. Nunca se le había dado bien recibir elogios. Es lo que mi padre me enseñó, señor. Nada más. Hugo se le quedó mirando un largo rato. Entonces tu padre era un hombre excepcional. Elías Santamaría. Un hombre excepcional. Esperad, tengo que hacer una pausa justo aquí. Este chaval tiene 19 años. Su plaza en la Politécnica expira en 60 días. La casa de su abuela está a punto de ser embargada. Hay 500 euros descansando justo en su banco de trabajo, y está a punto de rechazarlos como si nada. Hermano, yo no podría. Y entonces Hugo metió la mano en su chaleco una vez más. Lo que sacó y lo que Elías hizo con ello, ahí es donde realmente empieza esta historia. Puedes saber quién es realmente alguien por lo que hace cuando le ofreces más de lo que esperaba. Hugo Domínguez estaba a punto de descubrir exactamente quién era Elías Santamaría. El viejo motero metió la mano en el chaleco y volvió a sacar el fajo de billetes. Esta vez no estaba arrugado. Esta vez era un fajo grueso y atado con una goma. Billetes de 100. El tipo de dinero que ningún motero sin blanca lleva encima. Elías se dio cuenta. No dijo nada. ¿Cuánto es, hijo? 20 euros por la mano de obra. La chatarra ya estaba ahí en el montón. Hugo soltó una carcajada. Corta, 20 euros. Habría pagado 2000 y lo habría considerado una ganga. Contó 5 billetes crujientes de 100 euros y los presionó contra la palma de Elías. Cógelo. Por el trabajo. Elías apartó la mano. Señor, eso no es honesto. La voz de Hugo se volvió más suave. Entonces cógelo por tu abuela, por el taller. Vi el aviso de desahucio en la puerta, hijo. Todo el garaje se quedó en silencio. Elías miró los billetes. 500 euros. Sabía exactamente lo que eso podía significar. Era el depósito de matrícula para la universidad, 2 meses más de electricidad, la compra para mamá Lore hasta la primavera. 500 euros era una puerta. Y este hombre se la estaba sujetando para que pasara. A Elías le temblaban las manos. Quería cogerlo. Dios, ¿cómo quería cogerlo? Pero entonces escuchó la voz de su padre de nuevo, no de un recuerdo, sino de un lugar más profundo. Si coges lo que no te has ganado, hijo, te pasas el resto de la vida pagando intereses. Elías cerró los dedos de Hugo alrededor del dinero, 20 euros, y el café que le preparó mi abuela. Eso es lo honesto, señor. Loreto estaba en el umbral. No dijo nada, pero Elías podía sentir el amor y el orgullo que ella sentía por él en ese momento. Hugo se quedó mirando unos instantes, luego sacó un solo billete de 20 del fajo y lo dejó sobre el banco. ¿Cómo te llamas, hijo? Elías Santamaría, señor. Y el nombre que Elías Mostragudo, que Elías de Elías, que Nados, que Neludas, Conocelías, Padro, Santamaría. Algo pasó por los ojos de Hugo, rápido, como si le hubieran golpeado. Apartó la mirada. Luego sacó la misma libreta de bolsillo desgastada, anotó el nombre, lo subrayó y la cerró. No dio explicaciones. Llevó la mano a su propio chaleco de cuero, desenganchó un pequeño parche esmaltado del pecho, una herradura y un yunque, 2 letras en relieve, C.H. Lo abrochó al tirante del mono de trabajo de Elías. Quédate con esto. Significa algo de donde yo vengo. Dejó una tarjeta doblada sobre el banco, sin nombre, sin empresa, solo el emblema de la herradura y un número de teléfono escrito a mano. Cualquier cosa que necesites, llamas a ese número. Dices tu nombre y esperas. ¿Me oyes? Sí, señor. Hugo cojeó de vuelta a la Panhead, pasó una pierna por encima. El motor arrancó limpio al primer intento. Lo que has hecho esta noche, Elías Santamaría, no será olvidado. El faro se encendió. La Panhead salió rodando hacia el amanecer que despuntaba. La tormenta había pasado. Elías y Loreto se quedaron en la puerta viéndole marchar. Loreto puso una mano en el hombro de su nieto. Cariño, eso era lo correcto. Lo sé, mamá Lore. Tu padre estaría orgulloso. Lo sé. Se giró para volver adentro. Fue entonces cuando su pie tropezó con algo debajo del banco de trabajo.
Una alforja de cuero, gastada, pesada, Hugo se la había olvidado. Elías la llevó a la mesa de la cocina. La hebilla se soltó en su mano. Dentro, un mapa doblado, Peña del Águila rodeada con tinta roja, una Biblia ajada y una fotografía plastificada. Elías sacó la fotografía despacio. Una hoguera, 30 moteros alrededor de ella, 2 hombres en el centro abrazados, un Hugo más joven, con pelo oscuro en vez de gris, y otro hombre. Fueron los parches de sus chalecos lo que dejó a Elías sin aliento. La herradura y el yunque, y la calavera alada. Había visto esa calavera antes. Todo el mundo en España había visto esa calavera antes. Elías levantó la vista hacia su abuela en la puerta. Mamá Lore. ¿Qué pasa, cariño? Levantó la fotografía. No creo que ese fuera solo un viejo motero. El rostro de Loreto se quedó inmóvil. Ella aún no lo sabía, pero en 3 días, todo el pueblo de Puebla de los Pinos estaba a punto de descubrirlo. Durante 3 días, Elías Santamaría no durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquel anillo en el dedo de Hugo, la herradura, el yunque, las 2 letras, CH. El viernes por la tarde, abrió su portátil con la pantalla rota en la esquina del garaje. Escribió el emblema en la barra de búsqueda. El primer resultado cargó. Motocicletas a medida caballo de hierro, fundada en 1980, la mayor empresa independiente de construcción de motos personalizadas fuera de Harley Davidson. Ingresos anuales de cientos de millones, desplazó la pantalla. Fundador y presidente, Walter Hugo Domínguez. Hizo clic en las fotos. La mayoría eran antiguas, pero una era nueva. Una gala benéfica, esmoquín, barba gris, los mismos ojos azules, la misma cojera. Elías susurró al garaje vacío. No me lo puedo creer, no se lo dijo a Loreto. Tenía miedo de equivocarse y más miedo de tener razón. Esa misma tarde, Gerardo Villacañas apareció sonriendo. El promotor inmobiliario aparcó su todoterreno y subió al porche. Quedan 60 días, Loreto. La tormenta ha dañado tu tejado. Bajo mi oferta. 38.000 euros, en efectivo hoy mismo. Loreto salió a su encuentro en la puerta mosquitera. Largo de mi porche, Gerardo. Él sonrió como si tuviera tiempo, porque lo tenía. Cambiarás de opinión la semana que viene. Elías observaba desde el taller. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la llave inglesa. El sábado por la mañana abrió la alforja de cuero una vez más. Cosida en el forro interior, había una pequeña pegatina descolorida, propiedad de WHD, presidente, Estados del Norte. Capítulo nómada. La llevó a la cocina. Mamá Lore, tengo que contarte algo. Puso sobre la mesa la fotografía, la pegatina, la captura de pantalla. Loreto se sentó despacio. No habló durante mucho tiempo. Luego negó con la cabeza. Cariño, no construyas castillos en el aire. No puedes poner tu esperanza en un desconocido. Después de que Jaime muriera, ella se había pasado 2 años ilusionándose con personas que nunca cumplieron. Había aprendido a no esperar nada. Sí, abuela, pero esa noche, tumbado en la oscuridad, repasó cada momento de esas 11 horas. El catálogo en el banco de trabajo de su padre. Motocicletas caballo de hierro, el mismo logo que el anillo. Hugo en ese teléfono satelital. Mantened la formación del amanecer cerrada. La forma en que escribió el nombre de Jaime 2 veces, subrayado. Lo que has hecho esta noche no será olvidado. Domingo por la mañana, 4:13 a.m. Elías estaba medio dormido cuando lo sintió. Un retumbo sordo en las tablas del suelo, como un trueno distante. Pero no había tormenta. El retumbo se hizo más y más fuerte. Loreto se sentó en la cama al otro lado del pasillo. ¿Elías? Él ya estaba en la ventana. Pensó que era un tren de mercancías. Pero este retumbo no pasaba de largo. Venía hacia ellos, acercándose cada segundo. Elías comprendió en ese momento lo que subía por la comarcal 12 a las 4:00 de la mañana. Y venía a por él. Lo que entró en el terreno de grava de Santa María e Hijo al amanecer de ese domingo no era un tren de mercancías. Era una promesa, 200 de ellas. Desde la ventana de la habitación, Elías vio cómo los faros inundaban la carretera comarcal. No 3, no 30, 200. Harleys en formación, choppers, baggers, penheads clásicas, motos customizadas. Llenaron el terreno de grava, el pasto trasero, los arcenes de la comarcal, 12 a lo largo de casi 1 kilómetro en ambas direcciones.
La niebla matinal se arremolinaba alrededor de 200 motores. Luego, los motores se apagaron, todos a la vez, un silencio tan fuerte que le zumbaban los oídos. La voz de Loreto llegó tensa desde el pasillo. «Elías, aléjate de esa ventana, aléjate». 3 golpes lentos y pesados en la puerta principal. Loreto cogió la vieja escopeta de Jaime del armero, no la apuntó, solo la sostuvo de la forma en que las abuelas de pueblo sostienen las cosas que rezan por no tener que usar nunca. Elías caminó hacia la puerta, la abrió. De pie en el porche estaba Hugo Domínguez, arreglado, con la barba recortada y un chaleco de cuero impecable. Detrás de él, 200 ángeles del infierno con sus colores, parados en perfecta formación, en silencio, con los cascos quitados, con las manos cruzadas. Hugo se quitó las gafas de sol. «Señora Santamaría, ¿podemos pasar? Hay algo que les debo a usted y a su nieto, y que tengo intención de saldar esta mañana». Loreto bajó la escopeta 1 centímetro, luego la bajó del todo. Se hizo a un lado. Hugo entró. Detrás de él venía un hombre del tamaño de una nevera, llevando una carpeta de cuero bajo el brazo. Asintió a Loreto una vez. «Es mayor que señora. Mi nombre es Roberto Bravo. La gente me llama Tanque. Trabajo para el señor Domínguez». Los otros 198 moteros se quedaron fuera, inmóviles, respetuosos, como una guardia de honor funeraria. Hugo se quedó de pie en la cocina de Loreto, la cocina con las cortinas amarillas descoloridas, la cocina con la mesa desconchada, la cocina donde había criado a su hijo y ahora a su nieto. Se quitó el sombrero, lo sostuvo con ambas manos y la miró a los ojos. «Señora, mi nombre es Walter Domínguez. La gente me llama Hugo. Soy el fundador y presidente de Motocicletas a Medida Caballo de Hierro. También soy el presidente nacional emérito del capítulo nómada del norte de Los Ángeles del Infierno». Loreto se dejó caer pesadamente en la silla de la cocina. «Y le debo a su nieto y a su difunto marido una deuda que no puedo pagar con dinero». Larga pausa. «Pero esta mañana, señora, voy a intentarlo». Elías estaba en el umbral. Podía oír los latidos de su propio corazón. Hugo dejó su sombrero sobre la mesa. «Hice el viaje del amanecer, 300 kilómetros, ninguna avería con una camisa de un SEAT y la bobina de un cortacésped. La moto me llevó hasta allí, señora. Su nieto me llevó hasta allí». Miró a Elías. «En el memorial, frente a 600 de mis hermanos, les conté la historia de lo que pasó en este taller el jueves por la noche. El chico, la tormenta, las 11 horas, los 20 euros de los que no quiso moverse». Se le quebró la voz. Luego les conté algo que no le había contado a nadie en 12 años. La mano de Loreto fue a su pecho. «Señora Santamaría, hace 12 años yo estaba cruzando el país solo. Mi moto rompió una biela a las afueras de un pueblo llamado Zafra, en Badajoz. Me quedé tirado en el arcén de la carretera nacional. Me pasaron 2 camiones, 3, 5, nadie paró. Tragó saliva con dificultad. Entonces un hombre negro en mono de trabajo se detuvo en una furgoneta. Llevaba a un niño pequeño en el asiento del copiloto, tal vez de 6 o 7 años. Los ojos de Hugo se estaban humedeciendo. Ese hombre trabajó en mi motor durante 4 horas en el arcén de esa carretera, bajo un calor de 40 grados en Extremadura, con su niño pasándole las herramientas. No quiso aceptar ni un solo billete mío. Dijo que su padre le enseñó que cuando un hombre se queda tirado bajo la lluvia, hijo, no le preguntas su precio». Loreto dejó escapar un sonido, pequeño como un animal herido. Le pregunté su nombre. Me lo dijo. «Jaime Santamaría de Puebla de los Pinos, Soria». Las rodillas de Elías casi cedieron. «Intenté encontrar a Jaime más tarde ese año, señora. Tenía algo que quería darle, pero para entonces él había cambiado de trabajo y la vida se volvió ruidosa y lo dejé pasar. Y luego, unos años después, me enteré a través de un amigo motero en Madrid de que Jaime Santamaría había fallecido en un accidente en la papelera». La voz de Hugo se rompió. «He cargado con esa deuda durante 12 años, señora, 12 años. Y el pasado jueves, en medio de una tormenta, su hijo arregló mi motor, de la misma manera que su padre arregló el mío. Las mismas palabras. Tampoco aceptó mi dinero. Las mismas manos. Levantó la vista. Lo supe, señora. Lo supe antes de que me dijera su nombre. En el segundo en que rechazó los 500 euros, lo supe. Me fui rodando de este taller el viernes por la mañana llorando como un niño porque su marido me envió a su hijo. 12 años tarde. Justo a tiempo.
Loreto se derrumbó. Ambas manos volaron a su boca. Las lágrimas le caían a oleadas, en silencio, sacudiendo todo su cuerpo. Jaime, oh Jaime. Elías sentía el pecho tan oprimido que no podía respirar. Miró a través de la puerta de la cocina, cruzando el taller, hacia el banco de trabajo conservado de su padre. El catálogo de piezas de caballo de hierro de los años 90, el que Jaime había guardado todos esos años, el del que había dicho, nunca tiro nada por lo que esté agradecido. Había sido un regalo de un extraño al que su padre había ayudado en el arcén de una carretera hacía 12 años. Su padre no lo había guardado como un recuerdo material. Lo había guardado como un recuerdo de haber sido amable. Hugo se volvió hacia Tanque Bravo. Roberto, la carpeta. Tanque dio un paso adelante y dejó la carpeta de cuero sobre la mesa de la cocina. Despacio, deliberadamente, como algo sagrado. Hugo miró a Loreto. Señora, con su permiso, hay algunas cosas que se le deben a esta familia. Afuera, 200 ángeles del infierno esperaban en silenciosa formación. El sol empezaba a asomar por encima de los pinos, y lo que Hugo Domínguez estaba a punto de abrir en esa mesa de cocina iba a reescribir el resto de la vida de Elías Santamaría. Elías Santamaría observó a un extraño abrir una carpeta de cuero en la mesa de la cocina de su abuela y sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Hugo sacó el primer documento, lo alisó y se lo deslizó a Loreto. Señora Santamaría, estas son las escrituras de su casa y de Santamaría e hijo, libres de cargas. La Fundación Caballo de Hierro canceló su hipoteca el viernes. 186.000 euros. Impuestos atrasados, recargos por demora, todo. La mano de Loreto fue a su boca. No emitió ningún sonido. Solo se quedó mirando su propio nombre en la escritura. Por primera vez en 20 años, la casa era suya. Hugo sacó un segundo documento. Esta es una propuesta de obra. La Fundación Caballo de Hierro financiará íntegramente la reconstrucción de su taller para convertirlo en el garaje de restauración conmemorativo Jaime Santamaría. Nuevas herramientas, elevadores hidráulicos, cabina de pintura climatizada, almacén completo de repuestos, 640.000 euros. Hizo una pausa. El banco de trabajo de su marido, su taza de café y ese catálogo de los años 90 al que le quita el polvo todos los domingos, esos se quedan, bajo un cristal de museo en la entrada, como el corazón del edificio. Elías contuvo el aliento. Hugo deslizó un tercer documento hacia adelante. Y este es para ti, hijo. Elías levantó la vista. Hice que llamaran a la Universidad Politécnica de Madrid ayer por la mañana, al decano de Ingeniería personalmente, por parte de un nombre que se toman muy en serio. Tu aplazamiento expiraba en 60 días. Desde ayer, ese aplazamiento ha sido cancelado. El corazón de Elías dio un vuelco. Señor, y reemplazado. Hugo deslizó el documento el resto del camino. Con una beca completa, ingeniería mecánica, matrícula, alojamiento, manutención, libros, sueldo, 4 años, 320.000 euros. Elías no podía moverse. Miró el papel. Su propio nombre estaba en la parte superior. También tienes unas prácticas remuneradas de verano cada año en la sede central de Caballo de Hierro en Barcelona, tutelado por los maestros constructores. Los mismos hombres que me ayudaron a abrir el negocio en 1980. Hugo le miró. Empiezas en agosto, hijo. Haz la maleta. Los ojos de Elías se llenaron de lágrimas. Durante 2 años había contado los días. Durante 2 años había metido 40 euros a escondidas en el monedero de su abuela. Durante 2 años había trabajado en el turno de noche en una gasolinera, mientras una carta de aplazamiento lo devoraba vivo bajo su colchón. A 60 días de perderlo todo. Ahora estaba a 60 días de empezar. Elías se cubrió la cara con ambas manos. Lloró, no muy alto, ni de forma teatral. Solo un joven que había estado sosteniendo el mundo entero, él solo durante 6 años, soltando por fin la carga. Loreto cruzó la mesa y puso su mano sobre la de él. Luego Hugo sacó un cuarto documento. Señora, la beca anual de la Fundación Caballo de Hierro, la que he financiado en nombre de mi hermano Edu durante 15 años, pasará a llamarse formalmente a partir de esta semana. Giró el papel. Ahora es el Fondo Conmemorativo Jaime y Elías Santamaría, dotado con 1 millón de euros como capital inicial, financiado a perpetuidad. La misión es encontrar a chicos negros de la España rural que quieran estudiar ingeniería, mecánica y oficios de restauración.
Miró a Elías. Tienes un asiento permanente en el comité de selección a partir del día que cumplas los 21. Elías ya estaba llorando abiertamente. Hugo metió la mano en la carpeta una vez más, sacó un pequeño marco de cuero negro y lo dejó con cuidado sobre la mesa. Dentro, montado sobre terciopelo negro, había un solo parche de tela, hilo de oro grueso, 3 palabras bordadas en él: hermano de la ruta. La voz de Hugo se volvió muy suave. Señora, este parche lo entregan los ángeles del infierno exactamente 2 veces por década. A veces menos. Se le da a alguien que no es miembro pero que ha salvado la vida de un hermano o ha mantenido el honor de un hermano cuando nadie miraba. Miró a Elías. Tú mantuviste mi honor el jueves por la noche. Este parche te da vía libre y protección de por vida en cualquier carretera de los ángeles del infierno en Europa y te convierte, a tus 19 años, en la persona más joven en 50 y 2 años en recibir uno. Hugo se puso de pie, se acercó a Elías y le prendió el parche en el pecho de su camiseta blanca limpia con sus propias manos. Luego puso su mano en el hombro de Elías. Ahora eres de la familia, hijo. Vayas donde vayas por el resto de tu vida, eres de la familia. Loreto lo intentó una vez más. Señor Domínguez, esto es demasiado. No podemos. Señora, con todo el respeto, Hugo se giró para mirarla. Su marido pagó esta deuda por adelantado hace 12 años. Su nieto la pagó por adelantado el jueves pasado. Los intereses corren por nuestra cuenta. No insulte a esos 200 hombres que están en su jardín rechazando lo que les debemos. Loreto cerró los ojos, asintió despacio. Y una cosa más para usted, señora. Hugo dejó sobre la mesa el último documento. Directora de operaciones, garaje de restauración conmemorativo, Jaime Santamaría. Sueldo completo, beneficios completos, seguro médico. Por primera vez en su vida, señora, no volverá a trabajar nunca más en la caja de una cadena de supermercados. Loreto se cubrió el rostro. Hugo caminó hacia la puerta principal y salió al porche. Luego gritó hacia el aparcamiento de grava con una voz que resonó a casi 1 kilómetro a la redonda. Hermanos, quítense las gorras por Jaime Santamaría. 200 ángeles del infierno, en absoluto silencio, se quitaron las gorras y bajaron la cabeza. El sol de la mañana asomó por encima de los pinos. Un gallo cantó carretera abajo, ajena a todo. Loreto salió al porche. Elías la siguió. Se quedaron allí en pijama y descalzos, abrazados. Un fotógrafo de caballo de hierro levantó una cámara. Hizo una sola foto. Un chico negro de 19 años, con una camiseta blanca y un parche dorado de hermano de la ruta en el pecho. Su abuela entre sus brazos. 200 moteros detrás de él en un saludo silencioso. Esa fotografía estaría en la portada de 3 periódicos nacionales en 36 horas. Y Puebla de los Pinos, Soria, nunca volvería a ser el mismo pueblo. 3 meses después, no habrías reconocido Puebla de los Pinos. El periódico local recogió la historia primero, luego la agencia EFE, luego Antena 3 emitió un segmento matinal de 6 minutos. El titular en todas las portadas era el mismo: el chico, el motero y la deuda 12 años tarde. La fotografía se hizo viral en 36 horas. El hashtag era simple: hermano de la ruta. Las cartas llegaban al taller por sacos, de una abuela negra en un pueblo de Andalucía que escribió en el reverso de un recibo de la compra: su nieto me recordó que todavía hay hombres buenos. El viejo cartel de Santamaría e hijo se retiró un martes. 6 moteros con chalecos de cuero lo llevaron al vestíbulo del nuevo edificio como si fueran portadores del féretro. El nuevo cartel se colgó un miércoles al atardecer. Garaje de restauración conmemorativo Jaime Santamaría. Hierro forjado a mano. La gente conducía desde 2 provincias de distancia solo para verlo. El nuevo taller era un centro de restauración con 8 fosos, cabina de pintura climatizada, elevadores hidráulicos, almacén de piezas clásicas y justo en la entrada, bajo un cristal pulido, estaba el banco de trabajo original de Jaime. La taza de café desconchada, el carburador a medio reconstruir y el catálogo de caballo de hierro de los años 90. Una pequeña placa de latón decía: este banco es donde empezó todo, 2 veces. La gran reapertura fue el primer sábado de mayo. 240 ángeles del infierno entraron en Puebla de los Pinos esa mañana. Hugo cortó la cinta. El alcalde se acercó al micrófono. Por voto unánime del ayuntamiento,
Este tramo de la Comarcal 12 pasa a llamarse Avenida Conmemorativa Jaime Santamaría. La multitud vitoreó. Loreto lloró. Elías la abrazó. Al otro lado de la calle, en un todoterreno negro, Gerardo Villacañas observaba con prismáticos. Apretaba la mandíbula. 2 semanas después, su solicitud de recalificación de terrenos fue retirada discretamente. Vendió sus otras propiedades en Puebla de los Pinos y se mudó a Madrid. No porque nadie le castigara, sino porque el mercado se había movido en torno a hombres honrados. La cadena de talleres vio caer su clientela un 40% en 6 meses. El gerente, un hombre decente llamado Raúl Gil, se acercó con su currículum en la mano. Loreto lo contrató en el acto. «Eres un buen mecánico. Eso es lo que importa aquí». Elías se marchó a la Politécnica un martes por la mañana de agosto. Loreto le preparó comida suficiente para 4 hombres. Condujo 2 horas hasta Madrid en la vieja furgoneta de su padre. Lloró en la cabina durante los primeros 30 minutos. Luego encendió la radio. Para Navidad, su nota media era de sobresaliente. Al final de su primer año, le invitaron a la Sociedad de Honor de Ingeniería. Un profesor le preguntó dónde había aprendido a usar un torno de esa manera. Elías simplemente sonrió. «De mi padre». Sus primeras prácticas de verano en Barcelona fueron duras, sucias y hermosas. Los maestros constructores de Hugo le hacían trabajar 14 horas al día. Para su segundo año de universidad, construyó su primera moto custom desde cero, un homenaje a su padre. La llamó La Jaime. Caballo de Hierro la subastó en una ruta benéfica. Se vendió por 48.000 euros. Cada euro fue al Fondo Conmemorativo Santa María. 3 chavales de la zona fueron contratados como aprendices en el taller. Uno era Javi Valero, el mejor amigo de Elías, que dejó Madrid y volvió a casa como aprendiz principal. Hugo le entregó una caja de herramientas grabada en su ceremonia de bienvenida. Loreto dirigía la oficina principal. También acogió a una joven llamada Alba, que acababa de salir del sistema de acogida y no tenía dónde dormir. Loreto le dio la habitación de invitados, luego un trabajo y luego una abuela de la única forma que cuenta. Pero el mayor impacto comenzó en Barcelona. La Fundación Caballo de Hierro lanzó el programa de talleres rurales. Encontrar pequeños talleres familiares a punto de ser embargados, pagar la deuda, reconstruir, volver a contratar a la familia. En los primeros 18 meses, 26 talleres salvados en 12 provincias, más de 500 puestos de trabajo, 12 pueblos salvados. Los 3 primeros beneficiarios del Fondo Conmemorativo Jaime y Elías Santamaría se anunciaron esa primavera. 2 jóvenes de la Andalucía rural, un joven de la España despoblada en Teruel. Los 3 fueron los primeros de sus familias en ir a la universidad. Una tranquila mañana de sábado de aquel otoño, Elías condujo a casa desde la universidad y visitó la tumba de su padre. Llevaba su parche de hermano de la ruta en una chaqueta negra limpia. Dejó un pequeño objeto sobre la lápida, una réplica en miniatura, hecha a mano, de la antigua luz de trabajo de su padre. Se sentó en la hierba un largo rato. No lloró, solo habló en voz baja. «Tenías razón, papá, sobre la lluvia, sobre los extraños». Hugo visitaba Puebla de los Pinos 4 o 5 veces al año. Dormía en la habitación de invitados, comía las magdalenas caseras de Loreto al amanecer. Los chicos del garaje conmemorativo empezaron a llamarle tío Hugo, y él respondía a ese nombre, todas y cada una de las veces. Un año después de la tormenta que lo cambió todo, en el aniversario exacto, Elías Santamaría hizo algo que su abuela dijo que había estado esperando. Era un jueves por la noche a finales de primavera. Otra tormenta de verano se acercaba por los pinares sorianos. Elías, ahora con 20 años, estaba en casa de vuelta de la universidad para el verano. Estaba solo en el garaje conmemorativo a las 11:00 p.m., limpiando el último foso. Fue entonces cuando escuchó un suave golpe en la puerta lateral. De pie en el umbral había una joven, 20 y pocos años, empapada, con el rímel corrido. Empujaba un ciclomotor calado. Se le quebraba la voz. Alguien en la gasolinera me dijo que en este taller ayudan a la gente que no puede pagar. Necesito llegar a casa con mi bebé. No tengo dinero. Elías no pestañeó. Pasa y resguárdate de esta lluvia, señora. Mi abuela todavía está despierta. Te traerá un café. La joven empezó a llorar. Elías metió el ciclomotor en el garaje. Tubo de gasolina obstruido, bujía sucia, un arreglo de 12 minutos.
Trabajó en silencio, de la forma en que lo hacía su padre, de la forma en que él lo había hecho en una noche diferente, en una tormenta diferente justo un año antes. El ciclomotor ya sonaba limpio. La joven sacó un billete arrugado de 5 euros. «Es todo lo que tengo». Elías lo miró, y luego a ella. Sonrió con la sonrisa de su padre. 20 euros por la mano de obra, señora, y el café que le preparó mi abuela. No tengo 20 euros. Entonces nada por hoy. Solo escuche con mucha atención. Un día, alguien a quien usted no le deba nada necesitará ayuda, y cuando llegue ese día, usted le ayuda. Ese es el único pago que acepto. Ella se cubrió la boca. Las lágrimas cayeron con fuerza. Le abrazó. Luego se subió a su ciclomotor y desapareció en la lluvia. Elías cerró el taller. Se detuvo junto al cristal del museo en la entrada. El banco de trabajo de su padre, la taza de café desconchada, el catálogo de caballo de hierro de los años 90, el parche enmarcado de hermano de la ruta. Puso la mano plana sobre el cristal. Ahora lo entiendo, papá. Al salir, oyó el estruendo de una sola moto rutera acercándose por la Comarcal 12. Hugo, solo de paso, de camino a una concentración en el norte. El grandullón se detuvo, bajó la ventanilla del casco. «¿Todo bien, hijo?» «Todo bien, tío Hugo». Hugo asintió lentamente y le saludó. Luego siguió rodando hacia el norte, adentrándose en la noche. Hace 12 años, Jaime Santamaría arregló el motor de un extraño bajo la lluvia y rechazó el dinero. 12 años después, su hijo hizo lo mismo por el mismo extraño. Un año después de eso, el ciclo volvió a empezar con una madre joven y un ciclomotor averiado. Así es como funciona. Así es como siempre ha funcionado. Te dirán que el mundo es ruidoso y que el mundo es cruel. Te dirán que ya nadie se detiene por extraños bajo la lluvia, que un chaval como Elías Santamaría no debería tener que arreglar un motor roto a las 3:00 de la mañana solo para tener la oportunidad de ser visto. Y tal vez tengan razón, pero tal vez, solo tal vez, se estén perdiendo algo. He compartido esta historia porque yo también la necesitaba. El mundo nos dice que esperemos lo peor de los extraños. Elías demostró que el mundo se equivoca. La bondad silenciosa todavía existe. Si esto te ha emocionado, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Habrías cogido los 500 euros estando en el lugar de Elías o te habrías marchado como hizo él? Deja tu respuesta en los comentarios.